Bueno, le vamos a dar continuidad al tema de atrévete a vivir una vida en bendición, amén. Y hoy quiero hablar de un principio, y si usted puede anotar, es muy importante para que podamos fortalecer estos principios, estos fundamentos que el Señor nos ha venido hablando continuamente, y es el principio de la multiplicación, amén. Hoy vamos a hablar sobre el principio de la multiplicación. ¿Puede repetir conmigo? Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios de milagros, amén. Les comento un poco a nivel personal. Bueno, el Señor me permite a mí trabajar en el área financiera y yo estoy específicamente en un departamento donde es lo más difícil, llamémosle así, porque es tema de cuentas por pagar, procesos administrativos conciliatorios, códigos judiciales y soy jefe de proyectos, entonces hay muchas decisiones que tengo que tomar en relación a esto. Digámosle que a nivel nacional hay muchas cosas que yo logro veo como la parte oscura o la parte difícil de la economía en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, cuando hay un alto endeudamiento, detrás del endeudamiento hay una mala administración, una mala mayordomía, detrás de esa mala mayordomía hay malas relaciones y detrás de todo eso hay ausencia de Dios, definitivamente, ¿verdad? Y es constante para mí escuchar personas que dicen, tengo X o Y problema por esta situación, mi esposo me dejó, tenemos una hipoteca, nos van a embargar, etcétera, etcétera. Yo les comenté una ocasión a ustedes que una vez tuve que hablar con una señora cristiana. Esa vez me sentí como el diablo, ya les voy a decir por qué. La señora, vea señora, tenemos un caso con usted muy difícil, nos pasaron su expediente y vamos a tener que conversar porque de lo contrario hay que tramitar el caso a un proceso judicial. Y la señora me contestó, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Verdad? Entonces agarró el tema de la deuda como personal, ¿verdad? Entonces por un momento me sentí yo y bueno, no les voy a decir en qué terminó, no terminó bien el asunto, pero fue algo tremendo. Y los hijos de Dios no estamos exentos a este tipo de situaciones cuando venimos al Señor. Cuando yo me acuerdo que yo le preguntaba en varias ocasiones a personas, mire, ¿por qué usted no visita una iglesia? ¿Por qué usted no va? Y dice, no, es que en las iglesias los pastores se roban el dinero. Yo lo he escuchado. Personas que dicen, ahí van mis diezmos, ¿sí o no? ¿Verdad? Gente que ha hablado fuertemente. Y yo me alegro tanto, ustedes no saben cómo yo me alegro de que Dios me permita compartir de esto. Porque esta es mi casa. Esta es nuestra casa, mis hijas han crecido aquí, aprendieron a caminar. Recuerdo que en diciembre de 2015 estaba yo en el hospital en México con mi esposa, ya a punto de nacer Isabela, en horario de culto, ¿verdad? Y yo tenía unas ganas de llamar una videollamada, llamar al pastor, que todos me vieran, aquí estamos. En tiempo real, a las 9:30 estaba iniciando todo. Es porque es nuestra casa, y cuando nosotros hablamos de eso es porque Dios nos tiene aquí con un propósito, y Dios nos quiere bendecir, ¿verdad? Y cuando hablamos del principio de la multiplicación, es un principio que nos compete a nosotros, no son acontecimientos que sucedieron hace 1000 y 2000 años, sino son situaciones que están para nosotros, son cosas maravillosas, cosas lindas que Dios tiene. Dios diseñó al hombre con el objetivo de bendecirlo y multiplicarlo, ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que sus hijos sean bendecidos, prosperados y vivan plenamente en la vida en abundancia que Dios promete. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que cuando yo era niño, los primeros años de escuela fueron terribles, porque la familia mía era muy pobre, ¿verdad? Y yo con dificultad pude ir a la escuela y terminar el bachillerato y los estudios, pero recuerdo que los primeros 3 años de escuela yo llevaba mis cuadernitos en una bolsa, no había bulto, el mismo uniforme por 3 años, ¿verdad? Y recuerdo que a veces la bolsa se rompía. Y viera las penurias que pasaban. No se me olvidó una vez en un aguacero que se me rompieron la bolsa y los cuadernos en el suelo, y aquello fue tan acongojante. Y yo dije, Dios mío, y crecemos sin ese concepto, sin un padre que sea galardonador, y venimos a la iglesia y pensamos, Dios se puede preocupar por mis emociones, por mi vida espiritual obviamente, pero ¿qué hay del tema de las finanzas? ¿Qué hay del tema del dinero? ¿Qué hay del tema que nos compete? Nosotros que somos hombres, los proveedores del hogar, hay un tema que es duro para nosotros y es el tema de ser proveedor. Nosotros no tenemos la opción de decir, me voy a quedar en la casa si no tengo trabajo. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y vamos para adelante. Tenemos que confiar en Dios, las mujeres amas de casa, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere bendecir. Le invito a que me acompañe a Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice así la escritura, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice al inicio, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué hizo primero Dios? Los bendijo. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Dios primero nos bendice, y después dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Quiénes se fructifican y se multiplican? Nosotros. Dios bendice, nosotros nos fructificamos y nos multiplicamos. Debemos ser bendecidos primero para ser multiplicados. Debemos ser bendecidos primero para ser multiplicados. Y es importante que rompamos con ese concepto, ¿verdad?, de que Dios solo va a bendecir a otros, Dios solo va a bendecir a las personas que están en eminencia, sino que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Yo no sé si a usted le pasó antes, ¿verdad? Yo era lamentablemente de las personas que jugaban chances y tiempos y lotería y todo eso. Yo no pegaba ni terminación. Y le doy gracias a Dios. ¿Sabe qué? Y muchos de nosotros no pegamos nada porque era la manera que Dios jamás lo iba a permitir para que nosotros confiáramos en Dios. ¿Cuánta gente que se pega al gordo se fue, ¿verdad? Y se olvidó de Dios. No puede ser así jamás, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que, y nadie me diga ahora, no, yo compré el domingo. No, eso no, ¿verdad? Ya eso pasó, pasamos la página, pero es importante que veamos principios que Dios estableció para nosotros. Si me acompañan en Deuteronomio capítulo 28, vamos a hacer unas lecturas y vamos a ver varios pasajes de la Biblia en el cual Él nos habla de estos principios de la multiplicación y el propósito, el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 28, 1 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Primero derrama una bendición. Bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta de amasar y bendito serán tu entrar y tu salir. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Cuántos reciben esa palabra? Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá Jehová en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un aplauso al Señor entonces, porque Dios lo está declarando en su palabra. Cuento una anécdota. Una vez, y ya lo hemos mencionado, hace varios años llegué yo a una consejería, ¿verdad?, con los pastores. Y ese día iba yo agobiado, triste, confundido, con una acumulación de cosas, ¿verdad? Los hombres también tenemos situaciones. Puede existir la novela Lo que callan los hombres también, ¿verdad? Las mujeres hablan, pero los hombres cuesta que hablemos. Pero siempre andamos con una serie de cosas. Y recuerdo que en esa ocasión llegué a uno de los pastores, quiero hablar con ustedes, y empecé a mencionarles una serie de cosas. Pero en un momento de la consejería empezaron a preguntarme unas diversas cosas, y yo les dije, es que en una ocasión una mujer me dijo a mí cuando yo era muy joven, usted es una maceta y de ahí no va a pasar. Y yo dije, Dios mío, qué increíble, el Espíritu Santo me recordó una palabra que habían dicho a mí cuando yo era joven, en un momento de sensibilidad, y en esa consejería lo expulsé. Literalmente me dijeron eso, usted es una maceta y de ahí no va a pasar. Yo no entendía qué estaba pasando, pero déjeme decirle algo, usted y yo somos personas bendecidas. Si usted le han puesto etiquetas que digan, usted es un fracasado, una fracasada, no lo va a lograr, la palabra de Dios dice que usted es lo que la palabra de Dios dice que es, un hombre bendecido, próspero, lleno de bendiciones, amén. Usted no se define en su vida por lo que tiene o lo que no tiene, usted se define en su vida por el Dios que tiene. Esa es la riqueza más maravillosa que nosotros tenemos. Y posterior a eso seguía el otro paso, que era renunciar. Digo yo, tenía un trabajo, un hombre casado, en ese momento no teníamos hijos, pero yo tenía un trabajo que quería renunciar, no tenía otro trabajo, y yo dije, quiero renunciar. Llamo al pastor, pastor, quiero renunciar. Y es una decisión difícil. Y le digo yo,
quiero renunciar, pasan X y Y situaciones, y él me dice, está bien, renuncie, pero renuncie delante de la presencia del Señor. Y redacté una carta, como esta, ¿verdad? Y ahí van todos descargué ahí, quiero renunciar. Eso, tal vez uno lo ve, renunciar de un trabajo a otro no. A veces nosotros tenemos circunstancias que nos sujetan, etapas de la vida, momentos en los cuales nosotros que tenemos que tomar decisiones imperantes, ¿verdad? Pero si no las tomamos en Dios, podemos fracasar, amén. Y yo recuerdo que vinimos aquí a este altar y lo presentamos delante del Señor. Y a los meses renuncié. Y presenté la carta. Y después le dije al Señor, Señor, quiero un trabajo de oficina donde trabaje de lunes a viernes y gane tanto. Dios me dio un trabajo de oficina donde trabajaba de lunes a viernes y ganaba tanto. Donde me faltó fue en el salario, hubiera pedido más. Y Dios me bendijo en ese momento. Yo dije, wow. Y después de ahí, el Señor empezó en bendición, en bendición, en bendición. Hasta la fecha, y yo no me puedo quejar. Dios primeramente nos bendice y después en nuestras manos se genera multiplicación. Eso es maravilloso. Toda declaración que Dios da en beneficio del hombre está precedida por una bendición, la cual provoca un efecto multiplicador sin precedentes en nuestras vidas. Debemos presentar siempre la primera cosecha, la semilla, las primicias, para que Dios las bendiga y sean multiplicadas. Dios desea que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, la Biblia lo dice en 3 de Juan 1:2, se lo leo. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un crecimiento integral, es una multiplicación integral a la cual Dios nos llama, ¿verdad? Y se va manifestando, pero Dios también quiere que nuestra área financiera crezca. Les comento un poquito. En las empresas que he trabajado, yo no sé por qué, pero siempre me dan las llaves de la empresa. Usted sabe que no es a cualquier persona que uno le da las llaves de la casa, ¿sí o no? ¿Verdad? No puede ser un extraño. Siempre me dan las llaves de la empresa y toda la confianza. En una ocasión trabajaba yo en una empresa financiera, no voy a decir nombres para no hacer publicidad, pero recuerdo que tuve que renunciar porque habían unos horarios extremadamente extenuantes y eso no me permitía servir en la iglesia y se comprometían muchas cosas. Entonces recuerdo que el día que yo renuncié, los jefes, tuve una auditoría con los gerentes de Guatemala, los gerentes de Nicaragua, el gerente nacional, el gerente regional, la jefa del departamento, y me hicieron una encerrona porque estaban viendo un proyecto internacional y querían auditarme a mí en todos mis procesos. Me saqué un 100, gracias a Dios. Y recuerdo que al final el gerente del país me dijo, Eric, ¿qué necesita usted para quedarse? ¿Qué es lo que usted quiere? Pero yo ya estaba determinado. Yo dije, si no puedo servirle a Dios, no hay opción. Entonces yo le dije, lo que le voy a pedir no me lo va a poder dar usted. Yo necesito disponibilidad de tiempo para servirle a Dios. Y no era negociable porque la empresa estaba en expansión, etc. Entonces no hubo nada que hacer, ¿verdad? Salí por la puerta grande. Recuerdo que ese día no me pude despedir de las personas que yo manejaba porque estuvimos en esa reunión todo el día. Les dejé una carta y les declaré una bendición. Al otro día me llamaron, hubo lágrimas. Para no cansarlos con el cuento, Dios me trasladó a otra empresa. En esa empresa, esta empresa financiera contrató los servicios. Cuando se dieron cuenta que yo iba a ser el jefe del proyecto, no hubo ningún problema. Y yo dije, Dios mío, gracias a Dios. Un niño que no tenía las daba en bolsa en los cuernos. Yo recuerdo una imagen en mi cabeza y era una reunión de familia mía donde estaban tíos, todos, imagínense una reunión de familia, todos consumiendo droga aún. ¿Cuál era mi destino? ¿Verdad? ¿Cuál era mi destino? Y yo veo eso y digo, Dios mío, hace poco entregaron en mis manos un proyecto increíble y yo dije, Dios mío, ¿pero qué pasa? Y el Señor lo está multiplicando, un proyecto de una marca de hotel en Costa Rica muy renombrada y nos dieron como una cantidad de contratos X que estaban totalmente perdidos, no había expectativa sobre esos contratos, alguna, no había expectativa y dijeron, vamos a probarlos. El gerente me dice, tome, los deposito en usted. Y lo que no saben es que yo, cuando me entregan algo, yo impongo manos. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo esto. Yo creo en la Biblia donde dice que todo lo que toque en mis manos será santo y la tierra será bendecida. Hermanos. Amigos y hermanos. Un 80% hubo de activación de esos contratos. Y ahora, hace unos días andaba de gira y estuve en una reunión, imagínense, qué cosa más linda.
el gerente del hotel estaba con el contador, la jefa del departamento, el gerente mío y su servidor. Entonces llega y ya cuando hacemos la reunión, vemos los puntos y dicen, ¿cuál es el plan? Y ahí entro yo. Vamos a hacer esto y esto y esto. Y hace unos días nos pasaron otra vez un montón de contratos, ya en otras condiciones, y yo digo, gracias Señor. Yo en la oficina me meto al baño y digo, Señor, la gloria es tuya. Gloria a Dios, pero bendita la empresa que lo tiene usted trabajando, gloria a Dios. Tenemos que darnos con una piedra en el pecho, y ellos también. Pero eso, cuando mañana sea lunes, no diga, Señor, qué pereza ir a trabajar, diga, gracias Señor por el trabajo que tengo. Amén. Bendiga a sus jefes, hónrelos. De eso se trata, bendecirlos. Entonces, Dios primeramente nos bendice y después en nuestras manos se genera la multiplicación. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Y vamos a ir a Mateo 14:13, si son tan amables. Mateo capítulo 12, versículo 13, por favor. Capítulo 14, perdón, versículo 13 al 21. Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Cuando lo tienen me dicen amén, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Y esta misma lectura la vamos a leer en otros evangelios para ver unos detalles. Como podrán ver, aquí hay dos canastitas. Y la lectura que vamos a hacer es la alimentación de los 5,000. Tenemos 5 panes y tenemos 2 pececitos. Iba a traer de verdad, pero me dio miedo que oliera feo. ¿Verdad? Entonces tuvimos que traer de este tipo, ¿verdad? Hay otro de otro color. Gloria a Dios. Dice así, ¿están conmigo? Mateo capítulo 14, versículo 13. Dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, dicen. Y cuando la gente le oyó, siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Un paréntesis, cuando nosotros vayamos al Señor, a veces nosotros vamos a hacer la solución. Estemos dispuestos. ¿No les ha pasado a ustedes? Cuando vamos delante del Señor, a mí me ha pasado con los pastores. Voy con una situación, bueno, haga esto y esto. Yo creí que ellos vienen a resolver, la solución soy yo. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos a quién? ¿A quién dieron los discípulos los panes? ¿Dónde ocurrió el milagro? ¿En manos de quién? De los discípulos. ¿Qué hizo el Señor? Tomó el pan y los bendijo. Amén. Lo entregó a los discípulos. ¿Y quiénes lo repartieron? Levante sus manos y diga, yo creo en el Dios de la multiplicación. Yo creo que yo soy una persona bendecida. Amén. Y continúa diciendo, y comieron todos, versículo 20, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estudiosos dicen que son como 20,000 personas que comieron en ese momento. Veamos el panorama. Los 12 discípulos, el Señor Jesús, viene de una vida de hacer milagros. Pero lo que yo les decía al principio, a veces decimos, Señor, tú me ayudas en mis emociones, en mi espiritualidad también, pero cuando se trata del tema del dinero, a veces no creemos. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposa hace muchísimos años me dijo, mi amor, Dios me calzó una muela. Y yo no le creí. ¿Cómo Dios va a calzar una muela? ¿Cuántos creen que Dios calza una muela? Yo en ese momento no lo creí. Yo lo creí hasta que Dios me sanó de un coágulo en el cerebro y iba a quedar parapléjico todo el resto de mi vida. Yo le creí después de que mi hija fue sanada en el hospital de niños de una operación de luxación congénita de cadera.
Yo le creí después de que Dios ha sanado mi vida infinidad de veces, nos ha guardado y nos ha bendecido, pero después de la primera vez que Dios hace un milagro en nosotros es cuando uno cree que todo es posible. Y si usted tiene dificultades para creer los milagros, esa silla donde usted está sentada es un milagro. Esta iglesia es un milagro. Esta segunda planta es un milagro. Estos instrumentos, todo este lugar es un milagro. Usted es un milagro, amén. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Usted es un milagro. Estos días el Señor me ha inquietado mucho porque yo no sé ustedes, pero aquí está pasando algo, ¿verdad? Y sé que Dios va a empezar por los de casa. Dios nos va a bendecir a nosotros. Y cuando hablamos del tema de la multiplicación, yo he estado pensando, ¿cómo se multiplican las cosas? Recuerda que en biología el tema de la bipartición celular, una célula se hace otra célula. Cuando una mujer tiene un niño, una mujer está embarazada, ¿verdad? Y empiezan a haber cambios en la vida de la mujer, ¿verdad? En todo su entorno físico, emocional, etcétera, empiezan a haber cambios y va a multiplicarse. Empiezan a haber dolores, empiezan a haber contracturas, empiezan a haber una serie de cosas y muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta que Dios nos va a multiplicar aquí adentro, ¿verdad? Que Dios nos está multiplicando. Yo lo veo así, que Dios nos va a bendecir a nosotros. Muchos de nosotros vamos a ser muy bendecidos para bendecir esta casa, para que esta casa sea fructífera y para que nuestro pastor en algún momento llegue donde su jefe le diga, voy a renunciar en el nombre de Jesús. Amén. Eso es para usted y para cada uno de nosotros. Eso es el anhelo. Por eso es que nos hemos estado incomodando, por eso Dios ha traído palabras y ya nos estuvo capacitando en el Espíritu Santo, en la palabra, en el fruto, etcétera. Y ahora estamos con el tema de la economía y algo está pasando. Algo está pasando. Usted no es un fracasado, no es una fracasada. Dios nos va a bendecir si somos obedientes, si damos las primicias, si entendemos el concepto de poder darle a Dios lo primero. Amén. Gloria al Señor. Jesús sabía que los discípulos debían prepararse para una vida de fe, en la cual debían de confiar plenamente en Dios como proveedor, debido a los múltiples retos que ellos enfrentarían en ausencia física del Señor. Por ende, los objetivos que tenía el Señor con el milagro de la multiplicación era, número 1, glorificar a Dios con sus obras, probar la fe de sus discípulos y que pudieran experimentar en sus manos el poder de Dios a través de la multiplicación. Ese era el propósito que Dios tenía. Que ellos pudieran ver, los discípulos iban a quedar en un momento sin el Señor, el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, pero no habían experimentado en sus manos el poder de Dios, no habían palpado en sus manos el poder de Dios, que Dios iba a utilizar este milagro para que se multiplicase. Imagínense el contexto. Yo no sé si ustedes pueden cuantificar cuánto puede ser darle alimentación a 5,000 personas. Yo sí se los puedo cuantificar con propiedad, porque yo trabajé en un restaurante por 10 años y manejaba unos catering service y teníamos eventos especiales con asociación con otros catering para 5,000, 10,000 personas de graduaciones de colegios los fines de año, y para 5,000 personas había que montar 10 buffets de comida para 500 personas cada uno, mesas numeradas, eran carros con cantidades de contenedores de comida. Me explico, y Jairo sabe de eso, ¿sí o no? Jairo es experto en ese tema. Bandejas que dan 50 cucharadas de arroz específicas, ensalada para tantos, era una cantidad enorme. Y yo estaba detrás de todo eso coordinando, arreglando, ¿verdad? Y era algo increíble. Y eran filas interminables de gente y cantidades de comida enorme. Aquí habían 5,000 hombres, más mujeres y niños. Los discípulos, con una manera muy humana de ver las cosas, señalaban que era imposible dar de comer a tantas personas. Solo teníamos, ¿cuántos teníamos? 5 panes y 2 pescaditos. Eso no alcanza. Es más, yo le garantizo que hasta los discípulos, no, aquí comemos 3 y los demás con hambre. Los discípulos, con una manera muy humana de ver las cosas, señalaban que era imposible dar de comer a tantas personas. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, para un aproximado de 20,000 de acuerdo a los estudiosos, con solamente 5 panes y 2 peces. Era algo absolutamente imposible de creer, pero en obediencia, pero en obediencia, llevaron los alimentos al Señor. Seguidamente los bendijo y posterior los dio a sus discípulos y ocurrió el milagro.
Un hecho sin precedentes, nunca antes visto, en el cual pudieron palpar con sus manos el poder de Dios y fueron actores y protagonistas de la multiplicación. Para creer en la multiplicación de Dios tenemos que tener una mente sobrenatural. Tenemos que tener una mente sobrenatural, tenemos que creerla. Yo tengo un problema. Hace unos días me chocaron el carro, ¿verdad? Y yo le dije al Señor cuando me chocaron y vi la muchacha y por un momento me aparté y dije, Señor, y dije, si es poco, yo la quiero perdonar. Y yo quiero pagar eso. Pero el Señor ahí me empezó a inquietar. Claro, fue un poco más, ¿verdad? Pero se pasó de 2 millones, ¿verdad? Y yo dije, lo cubrió el seguro mío. Y ella no tenía seguro. Pero yo dije, si es poco, no hay ningún problema. Yo se lo quiero perdonar. Pero el Señor no me dejó. Tenemos otro problema. Mi esposa y yo hemos tenido la intención de irnos, no a la iglesia, Dios guarde, irnos de aquí de Sabana. Pero nos cuesta salir. Nos cuesta salir porque estamos amarrados aquí, estamos plantados, somos ratones de iglesia. Nos cuesta salir y no nos vemos lejos de Sabana. Y ahora el Señor nos dio una palabra y hemos estado viviendo en función de ella. Y sí, estamos con el sueño de una casa, ya tuvimos una experiencia y no se dio, pero ahora tengo un enorme problema. Cuando yo veo una casa no la veo lejos de aquí, y si veo un terreno, ¿sabe qué veo yo? Una iglesia. Cuando veo una iglesia, me imagino al pastor. Cuando veo un terreno, yo pienso una casa para el Señor. Y estamos en función de eso, viviendo, creyéndole al Señor. Amén. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Le repito, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vamos a ir un tirito a Juan 6:1-14, si son tan amables. Juan capítulo 6, versículo 1 al 14, por favor. Vamos a leer otra interpretación del apóstol Juan, ¿verdad? En relación al tema de la multiplicación, porque hay ciertos detalles que quiero mencionarles. Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, dice la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, ojo este detalle, dijo a Felipe, oiga lo que le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ese es el sentido del humor del Señor. Imagínese usted, ve la multitud y el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer y le dice a Felipe, Felipe, una pregunta, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman todos ellos? ¿De dónde vamos a comprar pan para que coman todos ellos? Lo que Dios está haciendo es probarnos. Dios nos prueba cuando tenemos situaciones de este tipo. Y después continúa diciendo, versículo 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Eso es un punto importante. Ya el Señor sabía, y el apóstol Juan, al igual que los otros apóstoles, añade algo más a esta escritura, y ya el Señor estaba preparando el corazón. Principios fundamentales de la multiplicación. Algo debe ser bendecido antes de ser multiplicado. Aunque exista duda, como los discípulos, si somos obedientes, Dios se glorificará. Amén. Amén. Solo lo que se da se puede multiplicar. Solo lo que se da se puede multiplicar. Si damos a Dios lo que corresponde, el diezmo y las ofrendas, Dios actuará, ya que Él ve el corazón. Nosotros aquí en Occidente no entendemos mucho el tema del reinado, porque no tenemos reyes, tenemos presidentes, tenemos una democracia, no sabemos lo que es el impuesto a la corona y una serie de cosas. Pero en otros países es normal un impuesto a la corona, es normal diferentes rubros del pueblo hacia la corona. Para nosotros es más difícil. Pero el diezmo es un principio que Dios establece, que hemos venido hablando de eso, pero cuando hablamos el tema de ofrenda, y lo vamos a ver ahorita en la parábola de los talentos, es cuando Dios empieza a multiplicar. Es cuando Dios empieza a bendecir y donde empezamos a ver las cosas maravillosas, ¿sí o no? Y estoy seguro que muchas personas de aquí han bendecido a otras personas. Primero, cuando usted bendice a alguien, cuando bendice la casa de Dios, hay una gran gratificación. Aquella persona recibe la oración a la respuesta
que él estaba haciéndole al Señor. Yo recuerdo muchos años que nosotros vinimos aquí desde Higuito Desamparados sin carro, ¿verdad? Nos levantamos como a las 6:30 y nos devolvíamos. Y estábamos en diaconado y siempre llegábamos una hora antes. Gloria. Y recuerdo que más de una vez Alejandro y yo estábamos en la parada de buses y yo le decía, mi amor, oremos para que alguien nos lleve. Los pastores nos llevaron un montón de veces, los pastores también. Melissa. Recuerdo una vez que Ronald, el taxista, nos llevó y se le cayó el bumper. Recuerdo una vez que le digo yo a mi esposa, mi amor, qué rico comer unos espaguetis. Y también nos bendijeron. Pequeños detalles. Recuerdo que yo soñaba con manejar y en el sueño no se prendía carro. Era imposible. Y ya, gloria al Señor, hemos tenido 3 carros. ¿Dónde? Como decían como decía Chinito, uno de los barrios del sur. Pues en los barrios del sur es donde Dios nos bendice, amén. Pues denle un aplauso al Señor, que Dios es bueno. Lo damos al Señor primero para que Él bendiga nuestras finanzas. Debemos dar más allá del diezmo porque solo lo que se comparte puede ser multiplicado. Si lo retenemos o malgastamos, Dios no lo bendice. Dios es el mejor socio comercial y financiero para bendecir nuestras vidas. Él dio todo e invirtió todo en nosotros cuando no existía ni siquiera el deseo de buscarlo. Y Él invirtió absolutamente todo. Si usted es empresario, si usted tiene un negocio, haga todo como es, en el orden de Dios. Presente las facturas correctamente. Pague la caja a sus empleados. Si usted es empleado, llegue temprano. Sea el ejemplo. Que su jefe diga, qué bendición tener a esta persona conmigo. Sea leal a la empresa, no hable en pasillos, que Dios lo bendiga, porque Dios lo va a bendecir. No diga, Señor, qué pereza estar aquí. Ayer yo hablaba con un muchacho y él me decía que quiere entrar en el Poder Judicial y yo le decía, sí, está bien que entres en el Poder Judicial, pero necesito que el tiempo que estés conmigo sea fructífero, o sea, que dé los resultados. Y él me decía, don Eric, pero es que yo quiero hacer esto. Yo le dije, el éxito en la vida no es lograr los objetivos que usted tiene. El éxito en la vida es cómo lo hizo en el camino para llegar a ese lugar. Tal vez usted ahorita dice, no, es que no tengo una casa, no tengo un carro, no tengo un buen trabajo, no tengo un montón de cosas. Primero, que tiene a Dios. Y segundo, el éxito es eso, lo que usted está haciendo, cómo camina, cuál es su actitud, cuál es el agradecimiento que usted tiene. Conozco mucha gente muy adinerada que son ricos, pero son pobres, porque no tienen al Señor y su vida es, si se cayó algo, si algo no funcionó, aquello se viene abajo. En fin, son una serie de detalles que nosotros tenemos que valorar. Y vamos a ir un tirito a la parábola de los talentos para hacer mención a eso. Mateo capítulo 25 al 14, si son tan amables. Mateo capítulo 25 al 14. Mateo capítulo 14 al 30. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de su señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Dice, su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Los siervos malos, los siervos somos nosotros, ¿verdad? Esta es la parábola, administradores, mayordomos de lo que Dios entrega en nuestras manos. En representación a lo que corresponde al Señor, a los talentos que Él nos dio, están los diezmos. Esos son los talentos que Él nos entrega. Debemos devolverlos. Y como los talentos ganados, están las ofrendas. Ofrendas de todo tipo. Ofrendas en especie para la iglesia, para ministerios, ofrenda en general. Pero es un área que nosotros tenemos que entregarle al Señor, decirle: Señor, si tengo dificultades en el área financiera, es un área que yo quiero que tú me ayudes. El tema del endeudamiento, pedir ayuda, asesorarse, decir: Señor, tengo situaciones X, no puedo, o sea, tengo deudas, tengo un embargo, tengo situaciones que no me permiten. Tal vez a lo mejor usted está ahí sentado y ya recibió una notificación, ¿sí o no? Espero que no sea de parte del departamento donde yo estoy. Y si fuera, pregunte por Eric Ramírez, porque el Señor es maravilloso. Él lo pone a uno en el ojo del huracán, y yo se los digo con propiedad. He tenido autoridad hasta para perdonarle a una persona, qué sé yo, debía 10 millones, le digo: le cancelo la cuenta si paga 5 millones. ¿No saben que hay un hijo de Dios detrás de todo eso? Y he escuchado gente cristiana, no como la primera, ¿verdad?, que mencioné, sino otra persona, y uno está ahí, pero el Espíritu Santo, aquello es una lucha, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros. En fin, en ocasiones, ¿verdad?, tenemos circunstancias, pero toda persona que ha conocido al Señor será transformada en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Y en la financiera también. El Señor, como un padre, se complace por sus hijos en bendecirlos, y su voluntad es hacer milagros en nuestra vida. David dijo: no daré sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Los sabios que se presentaron ante el Señor con las manos vacías, dice, cuando Él nació querían llevar las primicias al Rey de Reyes y Señor de Señores. La mujer pecadora no escatimó con el perfume, el precio del perfume. Deseó derramar su corazón, no importa el costo, dar lo mejor al Señor, porque sabía quién era Él. Dios, creador del cielo y de la tierra, el universo, las estrellas, las naciones, dueño del oro y de la plata, promete para nosotros calles de oro, mar de cristal, coronas preciosas, moradas celestiales, hechas por Él, y una vida en abundancia hoy para la tierra a los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Eso lo promete hoy. Y para ir cerrando, voy a invitarle a que nos traslademos a Primera de Reyes, si son tan amables. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, por favor. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y esto es otro ejemplo de multiplicación que sucede en la Escritura, y dice así: vino luego a él, hablando de Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y él le respondió: vive Jehová, dice, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Dice: ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. El siervo de Dios tiene que comer, hermanos. Elías dijo: hazme a mí primero, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y yo creo que aquí hay personas hoy presentes que tienen que escuchar esta palabra, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque Jehová de Israel ha dicho así. Hermano y hermana, si está en necesidad, si no ve la luz, si a usted le cuesta diezmar, si le cuesta ofrendar, dice la palabra del Señor: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Centro de Victoria Cristiana, el Señor nos dice: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová
haga llover sobre la vida de nosotros, amén. Haga llover sobre su vida, sobre sus graneros. Gloria a Dios. Quiero convocar a 5 discípulos, 5 personas que digan, sabes, yo quiero vivir el milagro de la multiplicación. No sé, tal vez usted dice, bueno, si como yo en algún momento le costó diezmar y ofrendar, y como dijo la pastora, la billetera cuando nos bautizamos quedó arriba, ¿verdad? Yo quiero invitar a 5 personas que dicen, sabes, yo quiero ver la bendición, yo quiero conocer al Dios sobrenatural. 5 voluntarios que pasen por aquí, puede ser hombre y mujer, no hay ningún problema, ¿verdad? 5 voluntarios. 2 más, que sean 7. Aquí hay 2, que sean 7. Por aquí si son tan amables. Faltan 2 voluntarios más. Dos voluntarios más, muy bien. Vamos a ver. No importa, sí. No se preocupe. Si hay alguien más, quédese aquí. Dice la palabra que Jesús bendijo, ¿verdad? Los alimentos para la multiplicación. Tenemos un representante del reino, el pastor de esta casa, el pastor Alejandro. Llévenle ustedes los panes y los peces y que los bendiga. ¿Está bien? Y que él ore para que se multiplique. Adelante. Váyanos, todos los discípulos, váyanos del maestro y él lo va a bendecir. Amén. Pastor, disculpe que lo comprometa, pero es parte del ejemplo. ¿Está bien? Adelante. Padre, gracias te damos, Señor, por que tú, mi Dios, siempre tienes el anhelo en tu corazón de multiplicar, mi Dios, siempre para tus hijos, Señor. Pero siempre sabemos que hay una condición detrás de eso y es la obediencia, Señor. Hoy te pedimos que examines nuestro corazón, mi Dios, y que multipliques este pan, Señor, y estos peces, Señor, para alimentación, mi Dios, de todas las personas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ahora sí, procedan a repartirlos a las personas que ustedes tengan gusto. Repartan los 5 panes y los 2 peces. Adelante. Quien ustedes gusten, repártanlo. Repártanlo ustedes. Repártanlo en entero, una sola pieza, no es necesario que lo partan. Sí, repártanlo en entero, por favor, toda la pieza. Quédense por aquí los discípulos convocados del Señor. Muy bien. Háganse por acá los discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Aquí a la derecha. Se acabó el pan y se acabaron los pescados. A nosotros no nos corresponde saber de dónde Dios va a multiplicar. A nosotros nos corresponde ser obedientes. Eso es todo. A nosotros nos corresponde sembrar y decirle, Señor, aquí estoy. Amén. No sabemos de dónde va a venir el milagro. No sabemos a quién Dios va a usar. En esta iglesia Dios ha regalado carros. Dios ha regalado primas para casas. Dios ha abierto puertas para trabajo. Dios ha hecho muchos milagros. Y hoy es un día de esos en los cuales su fe se va a activar y usted va a decir, Dios mío, yo quiero en el nombre de Jesús serte fiel. Cuesta, sí cuesta, claro que sí. Pero cuando nosotros vivimos un milagro, no somos los mismos. Y cuando algo así pasa, llamemos a 2 discípulos diáconos que vengan por aquí. 2 discípulos diáconos. No sabemos de dónde va a ocurrir el milagro. No tenemos idea. Pero lo que quiero que sepan es que Dios, ¿puede quitar esto? Se provee para sus hijos. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y ya para terminar, reciban esta palabra que dice así, y especialmente para todos, pero los que están aquí pasaron porque tal vez Dios quiere multiplicarlos en definitiva, ¿verdad? Dice la palabra, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble en el nombre de Jesús. Amén. Y démosle un aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento.